volvemos a darle la bienvenida a Horacio Silva. Gracias por estar acá con nosotros. Te hemos convocado porque sabíamos que venías de visita a Buenos Aires y no nos queríamos perder la posibilidad de tenerte. Le contamos a la gente que Horacio es historiador y que tiene en su trayectoria, como recién hablaba él también, esta investigación sobre Horacio Quiroga para demostrar cosas que no se ven. También tiene sobre sus trabajos algunos hechos históricos que nos han de alguna manera atravesado en el país y que la historia cuenta de una forma muy distinta a las que fueron, ¿no? Digamos, cuando uno habla de la Semana Trágica o habla de las masacres en el sur del país que favorecían, por supuesto, al gobierno inglés y a todos los ingleses que se llevaban en aquellos tiempos la carne, la lana y todo lo que se podían llevar para allá, y tenían a nuestros, de alguna manera, a los obreros sometidos a la esclavitud, ¿no? En esa época. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo estos tiempos tan lindos que nos tocan vivir en el país? Bueno, Habla fuerte, por favor, ¿no? Y viviendo estos tiempos, cuerpeándola, supongo, que como la mayoría de la gente. Tratando de vivir en este caos. ¿Qué cosas te inquietan en estos tiempos? Bueno, me inquieta algo que ha inquietado a otros en el pasado y seguirá inquietando a los que vengan en el futuro, que es qué pasa con el género humano, ¿no? ¿Por qué elige gozosamente a sus verdugos? ¿Por qué los vota? Me encanta que me flagele, me encanta que me castigue, me encanta que me hambres. ¿Vos no pensás que hay un sector de la sociedad que también forma parte de los verdugos? ¿O pensás que los verdugos son 4 o 5? ¿Cuántos son los verdugos? Si hablamos del verdugo con el látigo en la mano, sí, son una cantidad reducida. El punto en cuestión es cuánto apoyo social tienen esos verdugos. No acá, no solamente aquí ahora, sino también en otras latitudes y en otras épocas. España, por ejemplo, durante la Revolución Española en el 36, era media España contra media España, medio país. Chile, medio país se levantó contra Salvador Allende y medio país trató de defenderlo, sin éxito, porque el ejército estaba del otro lado. Claro. Y así, si hay algo que me preocupa es este asunto, ¿no? Que todos estos regímenes, inclusive la sangrienta dictadura militar argentina, la última, ¿no? No podrían sostenerse si no tuvieran una base social. Y eso es lo que me preocupa. Claro. Sí, de hecho hay todo un movimiento intentando que también se juzgue a la parte civil como responsable de las desapariciones, ¿no? y seguidas de muerte y todo el caos que crearon en el país, que no fueron solamente las decisiones militares, sino que tenían, como decís, un apoyo en la sociedad, ¿no? Empresarial, digamos, civil, digamos, de alguna manera. Creo que nos haría bien como país que la historia se cuente verdaderamente como es, ¿no? Pero eso no pasa, lo hablábamos hace un rato, y no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? La historia la cuentan los que ganan, y los que ganan son los que dicen lo que hay que hacer. Y ahora, ya que mencionaste, o mencionó Claudio, en referencia a lo que vos has escrito, ya que mencionaste la Patagonia trágica y mencionaste la forestal, ¿no? Y todo eso, ¿cambió algo en la conciencia social argentina desde aquellas épocas o no? Es una pregunta quizás no muy sencilla de responder así brevemente. Digamos que aquellas luchas generaron una conciencia que después fue abatida por 1000 represiones. Y después con el paso del tiempo se vuelven a generar conciencias, pongamos por ejemplo la última en los años 70, también abortada trágicamente con la dictadura militar.
yo no tengo precisiones para responder a la pregunta, pero sí puedo decir mis observaciones. Se crea conciencia, es aniquilada sangrientamente y desaparece por un tiempo. Se vuelve a crear conciencia, es nuevamente masacrada y qué sé yo, por ejemplo, hoy que nos queda nos queda medio país que vota a nuestros peores verdugos. Claro, claro. Y el otro medio país vota a otros que, si bien no te flagelan con el látigo derecho viejo, también no llevan, digamos, una economía que apunte a la felicidad de la gente sencilla. Sí, lo que yo veo a lo largo de la historia, o por lo menos en estos casi 40 años de otra vez me sale la palabra deudocracia y es democracia, porque no sé por qué la tengo pegada la palabra deudocracia. En estos casi 40 años que Tiene que hacer ejercicio de fonética usted. Claro, se me pega. Digo, en estos casi 40 años que llevamos de democracia, es que de alguna manera los gobiernos han de todos los colores, ¿no? Que pasaron, están los neoliberales, los que vinieron a destruir todos, pero los que no son neoliberales, sino que no han venido de alguna manera, entre comillas, a destruir todos, se han asemejado bastante. No es como que hay alguna cuestión de complicidad en ese sentido. Yo en eso tengo una tesis que no es mía, pero que está muy bien explicada en una autora canadiense de nombre Naomi Klein, sí, y que escribió y después se produjo una película que se llama La doctrina del shock. Para tratar de resumir la cosa, porque está documentada de la mejor manera que se puedan imaginar, parte de la base de que con el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII se crea algo que se llamó el reino del laissez-faire, en francés, dejar hacer. Dejar hacer a los empresarios todo lo que quisieran con sus fábricas, fijar la jornada de trabajo, fijar los salarios, fijar los francos, si es que había francos, sin intervención del Estado. El Estado lo único que aportaba era la Fuerza Armada para mantener el orden social, por si a alguno de estos loquitos trabajadores se le ocurría hacer alguna macana, como por ejemplo los luditas que saboteaban las máquinas y esas cosas, que es una historia para contar aparte. Entonces, el reino del laissez-faire. Dentro de eso se inscriben la lucha de los mártires de Chicago y su posterior ahorcamiento, y las luchas de la Semana Trágica. Es decir, la gente laboraba 14 o 16 horas diarias, a veces los domingos a voluntad del patrón, no vacaciones, no aguinaldo, no obra social, no nada, de nada. Estalla la Revolución Rusa de alguna manera como consecuencia del laissez-faire y genera una ola revolucionaria que se extiende por todo el mundo. Esto ya estamos en los años 20 y seguimos con el laissez-faire, pero con mucho combate de parte de los trabajadores que ya para resistir el laissez-faire habían fundado sindicatos, construido organizaciones internacionales de trabajadores, la Asociación Internacional, la AIT, Asociación Internacional de Trabajadores, donde estaban anarquistas y marxistas que después se pelean y se forman agrupaciones separadas, pero organización obrera, ideología obrera, para resistir a este imperio, el del laissez-faire. Hacia los años 30 la cosa venía así. La Unión Soviética de Stalin había adquirido una gran preponderancia y un gran prestigio en todo el planeta. Sus partidos comunistas tenían peso en muchos lugares del mundo y se produce la rotura de la bolsa, el crack de Wall Street en 1929, que generó una debacle internacional en la cual la gente se tiraba de los edificios, perdían todos sus ahorros, los obreros perdieron su trabajo, etcétera, etcétera. Fue ahí cuando se temió una oleada, un corrimiento de los obreros hacia el comunismo ruso.
hacia el comunismo estalinista. Y eso generó que el presidente Roosevelt ideara un nuevo trato, un nuevo convenio con los trabajadores, el New Deal se llamó, en el cual fue un ambicioso plan de obras públicas para dar trabajo a la gente y que no se volcara hacia las izquierdas, que se mantuviera fiel al sueño americano, un sueño americano que habían perdido o que nunca habían tenido. Entonces, desde aquel tiempo en adelante, los capitalistas de todo el mundo, los gobiernos de todo el mundo tratan por todas las maneras posibles de volver al laissez-faire. Entonces van recortando cosas. ¿Cómo decir? El New Deal es lo que conocemos nosotros como el estado de bienestar. Su digamos, corporación, se hizo en Argentina bajo el peronismo. Sí. El estado de bienestar, y en otros países, Getúlio Vargas en Brasil, en otros países. Desde entonces y hasta la fecha se trata de anular todas esas conquistas, ir recortándolas de a poquito. Entonces tenemos una dictadura militar que suprime leyes sociales. Esa dictadura militar cae violentamente después de la guerra de Malvinas. Tenemos un Alfonsín que digamos, no va a retrotraer la legislación social a como estaba antes de la dictadura, sino que la va llevando con un poco de simpatía, pero no vuelve para atrás a los avances que habían hecho los militares. Después vino Menem, que tira abajo todavía cosas que ni Alfonsín se había atrevido a tirar abajo. La venta de los... No sé si no quiero extenderme mucho más con esto, pero no sé si se explica que gobierno tras gobierno, incluido el de Néstor Kirchner, que viene a salvar la papa del fuego cuando la clase política estaba completamente defenestrada y que se vayan todos, aparece un Kirchner bonachón, que le gustaba jugar con los periodistas, como para decir no hace falta que nos echen a todos, podemos, y eso aflojó las cosas. Gobierno tras gobierno, si querés, como una bajada. Desde Perón para abajo, para acá, del primer Perón para acá, bajada. Cada gobierno peores condiciones de vida, un poquito peores. Y así hasta el presente, hasta que puedan volver a sacarnos del todo los sindicatos, las obras sociales y todos los beneficios sociales con que todavía contamos. La uberización va en ese camino y es un fenómeno global. Y siguiendo esa línea de razonamiento de todos los días, todos los años un poquito, todos los gobiernos un poquito menos, suponiendo que eso sea correcto, ¿qué es lo que haría falta para volver a principios del siglo XX? Porque aparentemente no han tenido éxito del todo. No es tan fácil, hay que hacerlo de a poquito. Entonces de repente... ¿De a poquito o muy violentamente y muy rápidamente, como decía Macri en la famosa entrevista con Vargas Llosa? Haremos lo mismo pero más rápido. Bueno, ahí está la cuestión. Hay una facción del capitalismo que no quiere esperar más. Es la facción que encarna aquí el macrismo. Y hay otra facción del capitalismo que dice: no seamos tontos, no quitemos todo de golpe, porque se nos puede venir otra insurrección como la del 19-20 de diciembre, que se puede volver incontrolable. Claro. Estos son los K. Ajá. Claro, en definitiva podemos pensar que es una corriente mundial esta, es decir, que las distintas políticas total y absolutamente en el mundo entero está pensado de esa forma. Pero total y absolutamente. Por ejemplo, lo que resultó ser el menemismo aquí, es decir, el auge del neoconservadurismo, la destrucción de los bienes públicos, de las empresas públicas, se dio en Estados Unidos con Ronald Reagan y en Inglaterra con Margaret Thatcher al mismo tiempo. Claro, a mí siempre me cuesta, no es que me cuesta, de alguna manera pienso que los males que pasan en nuestro país pasan a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, digamos, y que de alguna manera Europa es como que está separada de esos males, ¿no? Digamos, o Estados Unidos, Europa o los distintos otros lugares. ¿Por qué? Porque cuando vos te cruzás con alguien y te dice: no, pero en Europa la gente habla 5 idiomas, vive de otra manera, qué sé yo, y a mí automáticamente me viene el pensamiento natural, que es decir, bueno, claro, el bienestar de ellos tiene que ver con el malestar nuestro, ¿no? Digamos, si viven saqueando, no, viven
pleno siglo XXI, ahora vienen por el litio, siguen llevándose oro, como en la época de la colonia, o sea, digamos... Mirá que Europa ya no es lo que era antes. No, bueno, ya lo sé, y ahora estoy confirmando algunas cuestiones a partir de lo que dice Horacio, ¿no? Es correcto lo que acota Claudio Gallo, porque... la idea, digamos, de que el bienestar de los países del primer mundo dependía y estaba alimentado por el malestar de los del tercer mundo, digamos, corresponde a un pasado no muy lejano de acá. Sí. Pero basta con ver un poquito cómo recortan los beneficios sociales en Suecia, por ejemplo. En Suecia, el recorte de beneficios sociales que tenía el ciudadano sueco. Y basta con ver, mirate cualquier película de esas norteamericanas donde pasa la vieja con el changuito lleno de porquería, de latitas y qué sé yo, los homeless, los recortes en Estados Unidos, lo que es acceder a la salud en Estados Unidos. En Francia. Correcto, sí, me estaba enfocando ahí por ser el gran país del imperio, ¿no? El dominante. Sí. Que también ellos le están haciendo pasar a sus propios ciudadanos un regreso a la CFR, un recortes, y siguen avanzando en eso a ver hasta dónde llegan, sin que estalle una revolución. ¿Qué posibilidades tiene un país como el nuestro? Digamos, después de haber tenido, se van a cumplir 20 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Este diciembre va a ser un diciembre muy especial para nosotros los argentinos y las argentinas. Digamos, las condiciones son bastante parecidas, si bien hay algunos detalles que no llegan al mismo punto. Digamos, las condiciones que tenemos hoy, en noviembre del 2021, al diciembre o al noviembre del 2001, son bastante parecidas, ¿no? ¿Qué posibilidades hay en un país como el nuestro? Pero no lo digo como posibilidades de que la gente no lo interprete como un deseo que quiero que en realidad quiero que se pudra todo, pero digamos, no estoy diciéndole a usted que está del otro lado del éter de las redes sociales que tiene que salir con un palo a matar a todo el mundo. Si usted lo interpreta así, hágalo. ¿Qué posibilidades hay que un país como el nuestro que se vuelva a repetir esa historia en estos momentos, ¿no? Tan particulares? Es una pregunta para la cual no tengo respuesta. Es tan compleja y confusa y caótica la realidad de lo que pasa por dentro de las cabezas de la parte del pueblo argentino que yo no tengo con qué responder a esa pregunta. Viste que hay una cuestión que dicen, bueno, las revoluciones se hacen cuando están dadas las condiciones. Uh-huh. Dicen, ¿no? Digamos, o los levantamientos populares se dan cuando están dadas las condiciones. Sí. Digamos, por ahí la pregunta va hacia ese lugar. ¿Están dadas las condiciones para un levantamiento popular? No hablo de una revolución, hablo de un levantamiento popular. Quizás se necesite un poco más de presión todavía. Hay que recordar también que todos los grandes movimientos de masas en la historia, estoy incluyendo al nazismo, al musolinismo, el bolchevismo en Rusia también, han surgido de una forma violenta y casi súbita, se podría decir, a raíz de extremas y durísimas condiciones de vida ya absolutamente insoportables. Eso generaron esos movimientos que fue por el fin de la Primera Guerra Mundial y la tremenda pauperización de esos países europeos en esos años. Así nació el bolchevismo y así nacieron el fascismo y el nazismo. Acá, cada que se repita un 2001 también fue un momento, digamos, de mucha presión. Hay que tomar en cuenta que la clase media, con sus ahorros confiscados, fue una gran promotora del movimiento de salida a la calle y la destitución del presidente, primero del superministro Cavallo, que ellos habían elegido, y después del presidente de la Rúa, que ellos habían elegido. Para que se vuelva a dar una situación así a 20 años, y quizás todavía habría que tendrían que producirse hechos que paupericen más todavía a la población. Eso sí, si se produce alguna revuelta popular, si se pauperiza más, si se produce otra revuelta popular, tal vez sí sea más fácil de que se vuelque hacia la derecha que hacia una izquierda.
Mira qué dato. Para un hombre como vos, que ha estudiado la Patagonia trágica, ¿no? La forestal, etcétera, que seguramente ha estado en contacto con las ideas anarquistas de aquella época, Simón Radovisky, etcétera, ¿no? Tal cual. El atentado contra Ramón Falcón, toda esa historia. El general de Lepiane cargando con la caballería contra los obreros, o Varela fusilando en la Patagonia, todo eso. Cuando vos te acordás de eso, de los anarcos sobre todo, y ves un tipo como Milei que habla de libertad, ¿qué se produce en vos? Bueno, Porque, perdóname que te interrumpa, redondeo la idea. Porque Milei vendría a ser algo así como un anarquista de la derecha, digamos, ¿no? Sí, hay una falsificación ideológica en eso, ¿no? He escuchado últimamente el término anarquismo de derecha o inclusive la palabra libertario, que solía identificar a los ácratas o anarquistas, aplicada a burgueses liberales, ¿no? Hay una falsificación ideológica que puede llegar a tener una causa en que digamos los ejemplos del anarquismo, los ejemplos históricos del anarquismo, o inclusive algunas de sus ideas en lo que se refiere a su tremendo antiestatismo, ¿no? Hacia su desprecio por la existencia del Estado. Claro. Digamos, resultan simpáticas en muchos sectores de las poblaciones en esta época, en todo el mundo. Surgen inclusive movimientos anarquistas nuevos, grupos de jóvenes y demás que hacen acciones, bueno, en Argentina y en todo el resto del mundo. Estos falsificadores probablemente tratan de cooptar un poquito de esa simpatía que hay por las ideas antiestatales del anarquismo, asumirlas como propias para recubrirse con un barniz un poco más simpático, pero en realidad la falsificación consiste en que el anarquismo procura la demolición del Estado, la destrucción del Estado, de todas sus estructuras, y que la sociedad se rija con otras instituciones, las instituciones que no son un Estado, sino que son sociedades de consumidores y productores libres, confederados mutuamente, de igual a igual, sin ninguno que pueda darle órdenes al otro, como ocurre con un Estado, que el Estado da órdenes y si uno no las cumple lo multan o va preso. Entonces el burgués, el antiestatismo del burgués tiene un límite chiquitito, que es el del laissez-faire. Volvemos a él. El burgués no quiere que el Estado se le meta las narices en sus empresas y le diga cuánto tiene que pagar a los trabajadores. No le gustaba antes, no le gusta ahora y nunca más le gustará mañana. Pero el burgués no está contra el Estado porque lo necesita. El Estado es la fuerza armada que garantiza el orden público, para que él pueda hacer todo lo que él quiere. Sin Estado no sería burgués, digamos. No, él no reniega del Estado. Lo único que reniega es que del Estado le exija que pague impuestos. Claro. Que hace un ratito ustedes comentaban esto de mencionaron algo de los que evaden los impuestos. Creo que era vos el que hablaba de eso. No quieren eso. Dice, déjame hacer mi negocio tranquilo, y vos no te metas en eso. Yo te doy unos pesitos, eso sí, y vos manteneme el ejército. El anarquista quiere destruir al Estado. El burgués quiere que el Estado quede limitado al monopolio de la fuerza pública. Entonces, que estos burgueses se autodenominen libertarios o anarquistas de derecha es una falsificación ideológica que no tiene perdón. Claro, totalmente. No, hablando un poquito de los impuestos, hace unos días me enteré cómo fue el tema de cómo se retribuyeron el tema de los impuestos a las grandes fortunas, ¿no? Viste que hubo mucha pelea con el tema de los impuestos a las grandes fortunas, empresarios que no quieren pagar, tipos que tienen campos en Santa Fe con la dimensión, con la misma dimensión que la capital federal y no quieren pagar. Bueno, resulta que a los que aportaron, porque se vieron obligados, qué sé yo,
una parte de esos impuestos tiene que ver con un resarcimiento a las empresas. Hay como una devolución, un porcentaje de esos impuestos vuelve a quien pone la plata, ¿no? Y en este caso, la plata que se recaudó por impuestos, ¿sabe a dónde fue la primera plata, el primer resarcimiento de los impuestos? A las empresas, por ejemplo, a las empresas petroleras. O sea, pagó lo que pagó, pero al mismo tiempo recibió. Y todo el porcentaje que iba a ir para salud o para educación de esos impuestos de grande fortuna todavía no se liquidó. O sea, vos viste que haciendo memoria de todo esto que estás contando, viste que nosotros, el Estado Nacional recibió un desembolso del FMI, sí, que es como un remanente de una guita que no sé si le correspondía por no sé qué. Por cambio de categoría. No, es que en realidad el Fondo Monetario distribuyó plata para todos todo los así, socios. todos giran el mismo círculo, sí, ¿no? Totalmente. Yo te la doy, vos me pagás y yo después te devuelvo porque... Totalmente. Y nosotros de esa, nada, digamos. Nada, y ahora vamos a pagar la deuda externa que acaba de alguna manera confesar el expresidente Mauricio Macri, que pidió la plata para pagarle a los bancos. Entonces, digamos, el pueblo va a pagar la deuda y la plata se la llevaron los bancos. Entonces, digamos, de alguna manera, bueno, lo que viene contando Horacio, ¿no? Que nos van llevando y precarizando cada vez más hasta tener el dominio de todo como quieren. Ojalá no se les haga fácil, ¿no? Horacio, tengo un par de preguntas, por lo menos yo tengo una más, no sé, Claudio, digo, y tiene que ver con... no tanto con esto de lo que te inquieta, si, bueno, por ahí también te inquietan los sueños. ¿Con qué soñás? ¿Tenés sueños, digamos, no cuando vas a dormir? Cuando tenés sueños, que quisieras ver otra cosa, ¿te gustaría concretar algún sueño? Digamos que en este momento todas mis expectativas están concentradas en tratar de pasarla lo mejor posible, aquí y ahora, cada día un nuevo día, sin proyecciones hacia el futuro. Ajá. Bien, ¿tiene que ver con un aprendizaje o tiene que ver con un hartazgo eso? Porque, digamos, me harté de luchar, de soñar y no concretar, ¿cómo es? Digo ahora y veo qué puedo hacer, ¿no? Bueno. Y creo que uno a veces desperdicia tiempo, y cuando llegas a los 62 años te das cuenta de que estás más cerca del fin que del principio. Entonces me he propuesto no desperdiciar días. Claro. Si vas caminando por la plaza o por la calle y ves una manifestación que empieza a tirar piedra hacia un cambio, digamos, no sé si hacia un punto fijo, hacia un cambio de estructura, ¿te sumás o te vas para otro lado? Y me sumo, eso siempre lo hago. No puedo ver a la gente peleando y yo... No, me pasó en Bolivia el 17 de julio de 1980, estaba de turista ahí con otro amigo y estalló el golpe de García Mesa. Ahí estaban los bolivianos, todos morochos y petizos, nosotros dos blancos y altos. Ahora que... Espera que te digo, perdón. estaban levantando adoquines en la avenida Mariscal Santa Cruz. Esto fue el 17 de julio de 1980. Y dato curioso, dato curioso. Nos sumamos, éramos blancos, fácil, altos y blancos y rubios, en medio de un montón de personas petizas y morochas. Y bajaban por la Mariscal Santa Cruz en unas ambulancias que me recordaban aquí a las del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, con los fusiles FAL asomando desde la ventanilla y disparando, papam, tutum. No quedó ni el loro en la barricada esa medio construida, rajamos toda la mierda, nadie tenía nada, imagínate. Pero bueno, pasamos por ahí como turistas, qué lindo que Bolivia, che, y se armó el quilombo y ahí estábamos, ¿qué va a ser? Uno lo lleva en la sangre. Está bien. No, yo te iba a hacer una pregunta, pero me di cuenta por el camino que era demasiado estúpida, así que no te la voy a ¿Cómo va a ser? No. Pregunta estúpida. No, sí, por
No se me ocurre que haya una pregunta estúpida. Donde hay una curiosidad, tiene que ser donde hay una curiosidad hay un derecho. Se podría decir así. Parafraseando, ¿no? En donde hay una necesidad hay un derecho. ¿Qué cosas esperás de nuestro país en estos años? En los próximos 10 años, ponele. ¿Qué cosas esperás? Nada bueno. Nada bueno. No, yo no. Soy quisiera tratar de no hablar de mis esperanzas porque resultan demasiado así sombrías y no quiero tirar esa onda. No, está bien. Está bien, perfecto, quedó claro. Un poco. Pero la pregunta no es nada estúpida. Un poco. No, la pregunta era otra. Esto se me ocurrió ahora. Ganá, hombre. No. Un poco teniendo en cuenta tus investigaciones y tu trabajo, y ya a lo largo de la nota dejaste claro cuál es la intención, por lo menos política, a nivel mundial que tienen el capitalismo, ¿no? Digamos, pero un poco teniendo en cuenta tus investigaciones a partir de decir, bueno, un disparador o qué te motivó para ir a buscarlas, digo, ¿cuáles son las posibilidades que tiene un país como el nuestro de cambiar radicalmente la historia? Digamos, hay un estudio, yo lo hablábamos con una politóloga antes, hay un estudio de Claudio Lozano, que es el director del Banco Nación, que dice que con viento a favor y creciendo 20 años seguidos con 4% en el PBI todos los años, subiendo 4 puntos el PBI todos los años sin decaer, la pobreza bajaría a un 20%. Digo, para mí es demoledor eso, como diciendo, pensarlo de esa manera, digo, vamos a esperar 20 años para tener 20 puntos de pobreza, y si crecemos sin interrupciones. Y digamos que la economía internacional siempre te trae un chubasco, se cae una bolsa en algún lado, entonces digamos, no se puede confiar con una estabilidad, con un crecimiento estable, no en un sistema capitalista. Claro. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son las posibilidades que tiene un país como el nuestro de cambiar radicalmente? Yo no sé si es posible, pero si existiera alguna posibilidad, tendría que ocurrir hechos muy drásticos. La verdad que no puedo decir que sea un hombre que se considere anarquista yo, pero las ideas anarquistas son las únicas que se me ocurren. Si hay alguna viable, son las únicas que se me ocurren como viables, ya que el anarquismo tiende a destruir toda relación de poder entre los seres humanos. Claro. Así que, bueno, ya sería para un programa entero hablar sobre esto. Claro, sí, sin duda. Digamos, se habla mucho de un gobierno de los trabajadores, de que los trabajadores se hagan cargo de todo lo que pasa en el país, ¿no? Digamos, de los sectores y demás. ¿Es posible? ¿Cómo se llega a un gobierno de los trabajadores? Estaríamos hablando, digamos, de las ideas de los partidos del FIT, del Frente de Izquierda, digamos, del trotskismo específicamente. No sé, en la generalidad se habla mucho de decir, bueno, de un gobierno de los trabajadores, digamos, lo dice el FIT por un lado, lo dicen por ahí algunas corrientes más revolucionarias que no acuerdan con el FIT, lo dice el bloque piquetero, la gente que está en la calle, digo, he escuchado en muchos lugares decir, bueno, el gobierno de los trabajadores. Bueno, ahí la idea de un gobierno de los trabajadores ya fue llevada a la práctica en Rusia en 1917. Es la idea de la construcción de un Estado. Un gobierno es el Estado gobernando, y no ha dado buenos resultados eso. El Estado siempre termina manteniendo las antiguas relaciones de poder entre los seres humanos y termina fusilando. Así ocurrió en Rusia, y ya en tiempo de Lenin, no después de que el malvado Stalin se hizo con el poder. Ya estas cosas pasaban antes. Se suprimía toda disidencia con un tiro a la nuca, y el pase de la factura a la viuda del asesinado para que pague la boleta, la bala que mató a su esposa, como ejemplificación, ¿no? Bueno, uno puede tomar esos ejemplos y mejorarlos, digamos.
¿no? Hay un Estado nuevo, pueden tomar esos ejemplos y mejorarlo. Digamos, lo que quiero decir abiertamente... No cobrar la bala. No, lo que quiero decir abiertamente en este caso es que... Lo que quiero decir la gente que me conoce sabe que yo pienso... Que eso Lo que quiero decir abiertamente en estos casos es que yo considero que el comisario narco merece una bala en la nuca, Ya, que el político corrupto merece una bala en la sí. nuca. Digamos, yo, para mí, no quiero decir, otra vez le vuelvo a decir a los que están del otro lado, usted haga lo que quiera, yo lo considero de esa forma. Digamos, bueno, aprendamos, no matemos a cualquiera, pero el comisario narco, ¿qué le vas a decir? ¿Ahora te tenés que portar bien? No, muchacho, dejate de joder. Bueno, nos estamos yendo, don Gallo. ¿Quedó algo pendiente entre usted y Horacio? No, quedó mucho pendiente, mucho para hablar. Te vamos a volver a invitar, Horacio. Sí, bueno, Porque es muy interesante, son muy interesantes tus reflexiones. Gracias. Bueno, quizás lo hagamos vía telefónica porque yo ya me vuelvo para... ¿Cuándo volvés a Mendoza? El 29. Y más allá de la investigación que estás haciendo con Horacio Quiroga, ¿tenés otros papeles dando vueltas? Y estoy colaborando en hacer entradas biográficas para el diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas que hace el CEDINCI. CEDINCI es un instituto... Horacio Tarcus. El de Horacio Tarcus, claro, el instituto, sí. el Centro de Estudios sobre la cultura de izquierdas de Argentina. Así que bueno, estoy haciendo algunas entradas biográficas. Y se está creando un diccionario con respecto a... Sí, ya habían hecho antes, hace tiempo, uno en papel, y ahora es virtual, vale decir digital. que es digital, tiene acceso libre a internet, y estoy colaborando con eso. Bien, Sí. bien, interesante. Es muy sumamente interesante. Sí. Aparte obliga a ir a seguir a releer, investigar, ¿no? Absolutamente. Que Sí. tener un trabajo serio es importante. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado y compartir estos minutos que tuvimos con vos acá. Le recordamos a la gente que estuvimos con Horacio Ricardo Silva, historiador, investigador, escritor. Algunos dicen que sos periodista, ¿lo sos? He ejercido el periodismo. Bien, también. Bien, no te vayas, que te vamos a regalar el tema que vos elegiste escuchar. Vamos a escuchar esto que está escrito para el siglo XX, pero también está escrito hace muchos años, por un personaje muy interesante de la Argentina, que es Enrique Santo Discépolo, y escribió Cambalache. Y en este caso lo vamos a escuchar por Julio Sosa. Ahí vamos. ¿Cómo que no sale? ¿Cómo que no sale? Me dice Charito que no, me dice Charito que no. Tiene que estar, ¿no está? Bueno, mientras seguimos hablando, ¿me lo buscás por YouTube? Dale. Seguimos hablando un ratito mientras Charito busca el tema en YouTube, Cambalache por Julio Sosa. Cambalache, y si no, Gira Gira, alguno de esos temas. Ahí está, bien. Y hablamos un poco. Sobre Gira Gira, por ejemplo, tiene una historia muy linda ese tango. Discépolo contaba las historias, Sí. cómo iban naciendo sus tangos, ¿no? Y en Gira Gira, esto después lo filmó Alberto Morera, a Discépolo y a Gardel conversando. ¿Y cómo hiciste Gira Gira?, dice Gardel. Y el otro, viste, con las manos en los bolsillos, era tan flaco Discépolo, tan flaquito, era mirriado. Es una canción de soledad y desesperanza. ¿Apareció el tema? Sí. Bueno. Pero esperá que cuente la historia, contá. Es que nos vamos a extender. No importa. Bueno, es una soledad, es una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he entendido yo, dice Carlos Gardel. Pero este hombre, digamos, que canta tan desesperanzado, ¿qué le pasa? Ahí Carlos, le dice Enrique. Pasa que es un hombre que ha vivido 40 años y un día a los 40 años se desayuna con que los hombres... que ha vivido durante 40 años la esperanza de fraternidad de los hombres, y un día a los 40 años se desayuna con que los hombres son una fiera. Entonces Gardel remata con un chiste muy tonto, así como que... qué grave, no, Gardel dice, qué grave, y dice, pues lo remata con un chiste tanto. Y Carlos, ¿qué esperas? ¿Cómo esperas que se sienta un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse? Ahí vamos, Charito, con el tema.